Buen día. Buenos días. Vamos a esperar un par de minutitos para que terminen de entrar todos. Y aprovechando este ratito que tenemos, acá hasta que entren todos, les quería aclarar el tema del práctico, lo que pasó. Hubo un error en la carga de la plataforma y entonces no dio por aprobados muchos de los prácticos, o por ahí con 2 mal ponía que estaba desaprobado, en fin. Fue un inconveniente que traté de contestarle a todos los que me escribieron, pero realmente fue un inconveniente que tuvieron todos. Así que quería decirles que no se preocuparan, ya que tienen que tener los prácticos hechos, o sea, esto que hayan estado, si quedaron como desaprobados, no pasa absolutamente nada. El tema es que ustedes hagan el control como lo hicieron, de que tenían 7 bien, 8 bien, porque esas respuestas que tienen bien les van a servir tanto para el primer parcial, para el segundo parcial, porque de esa manera chequean ustedes que estén bien sus respuestas, o sea, que estén aprendiendo bien la materia. Esa es la idea del práctico. ¿Les quedó alguna duda sobre todo esto? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Están ahí? Fue fácil. Acá pone Fernanda Navarro. No tiene demasiada, no es muy complicado, pero bueno, la idea es que ustedes vayan tomando cancha en todo esto. Yo les había dicho el otro día que teníamos hoy el práctico, pero me equivoqué. El práctico es la semana que viene, la semana del 8. Es el práctico de digestivo y dolor. O sea, yo hoy me voy a meter también un poquito en dolor, como hicimos la vez pasada, que nos adelantamos un poquito en los temas. Y bueno, Rebeca dice que se corta mucho. ¿Ustedes me escuchan bien o es solamente Rebeca? Escucha bien. Escuchado re bien. Se Yo escucha escucho bien. bien, profesor. Ah, perfecto, bueno, fantástico entonces. Yo, profe, un poco cortado. Pero si la mayoría escuchan bien, quiere decir que el problema no es mío. O sea, eso era lo que quería comprobar. Bien. Bueno, les dije que íbamos a hablar un poco de diluciones y para entrar en calor, vamos a ver un videíto que es el que está subido en la plataforma. Después lo pueden repasar mirándolo. Creo que está, no sé si en la unidad 1 o en la unidad 2. Así que vamos a empezar con él. De la dosis y conversión de medicamento. ¿Se ve bien? Tendremos que hablar de equivalencias. Sí, Sí. Utilizamos las medidas de gramos, miligramos y microgramos. Sabemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos y 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Todo esto son múltiplos de 1000. ¿Por qué? Porque 1 gramo es 1000 veces más que 1 miligramo y 1 miligramo es 1000 veces más que 1 microgramo. Y así, estas son las equivalencias que vamos a utilizar. También vamos a utilizar la regla de 3, que nos sirve para obtener la proporción de los datos que queremos o que tenemos. Esos datos lo vamos a llamar A, B y C. Son 3 datos para obtener un cuarto valor, el valor que deseamos. Y la fórmula es A por B entre C. Existen algunas reglas para poder realizar esta regla de 3. Primero, A siempre será el valor que deseamos convertir. A y C siempre tendrán signos iguales.
y B tendrá que ser diferente de A y C. Poniendo un ejemplo se vería así. A sería miligramos y C tendría también que ser miligramos porque A y C siempre tienen que ser iguales. B tiene que ser diferente en este caso, o en este ejemplo serían gramos. A por B entre C. A y C iguales y B diferente. Vamos a poner un ejemplo donde deseamos convertir 0.8 gramos a miligramos. Necesitamos acordarnos de la tabla de equivalencias, que sabemos que un gramo es igual a 1000 miligramos y un miligramo es igual a 1000 microgramos. De las dos, ¿cuál vamos a utilizar? Pues utilizaremos la primera, porque lo que deseamos convertir es gramos a miligramos. Gramos a miligramos. Este es miligramos a microgramos, por lo tanto, no nos sirve. Ahora sabemos que necesitamos los tres datos que son A, B y C. Recordando las reglas que vimos anteriormente, A es lo que deseamos convertir. ¿Y qué deseamos convertir? 0.8 gramos. Por lo tanto, A será 0.8 gramos. B tiene que tener diferente signo que A. Aquí tenemos los tres datos, 1, 2 y 3. ¿Cuál es el que tiene diferente signo que A, que es 0.8 gramos? Pues 1000 miligramos, ¿no? C tiene que tener el mismo signo que A. ¿Cuál es? Pues un gramo tiene el mismo signo que A, pues sí, entonces C sería un gramo. Ya teniendo nuestros tres datos, A, B y C, ahora los sustituimos en la fórmula, que recordemos que es A por B entre C, quedaría de la siguiente forma. A es igual a 0.8 gramos por B, que son 1000 miligramos, entre C, que es un gramo. Haciendo la ecuación, recordemos que signos iguales que se dividen se eliminan. Estos signos iguales que se dividen, se eliminan. Y el resultado sería el siguiente. 0.8 por 1000 entre 1 nos da 800 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que 0.8 gramos es igual a 800 miligramos. Y de esta forma tan sencilla hemos logrado realizar conversiones. Ahora, necesitamos obtener la dosis deseada o la dosis indicada. La fórmula es dosis indicada entre la dosis de presentación por la dilución o dosis indicada por la dilución entre la dosis de presentación. El orden de los factores no altera el producto. ¿De dónde obtenemos la dosis de presentación? En el caso de que es un medicamento que viene en presentación ámpula, aquí vemos la dosis de presentación y la dilución. Y también lo podremos ver aquí. En un medicamento que venga en presentación frasco ámpula, la dosis de presentación es la que nos marca y la dilución en este caso viene en su diluyente y en este caso pues viene también en la presentación del medicamento. En el caso que sea un jarabe, aquí viene la dosis de presentación y ahí nos especifica la dilución. En el caso de que no venga visible en la descripción de cada uno de los medicamentos debe de venir también. En este caso aquí dice 5 mililitros vendría siendo la dilución, 50 miligramos vendría siendo la dosis de presentación. Vamos a poner un ejemplo en el caso de la dexametasona en ámpula. Recordemos la fórmula, dosis indicada por dilución entre dosis de presentación. Los datos, la dosis indicada es de dexametasona 2 miligramos IV cada 8 horas, es lo que nos indicaron. La dosis de presentación son 8 miligramos, porque aquí dice 8 miligramos. La dilución son 2 mililitros, porque aquí dice 2 mililitros. Tenemos los datos en la fórmula, dosis indicada 2 miligramos. 8 miligramos por la dilución, 2 mililitros. El micrófono. Hola, Julieta, ¿qué me querés decir? ¿Se va entendiendo? Acá aprovecho para cortar el video. ¿Se va entendiendo todo lo del video? ¿Esto lo tienen más o menos claro? Cuesta un poquito, pero sí. Bien, por eso primero les puse el video que es bastante piola, incluso por eso les digo, después lo tienen subido, creo que en la bolilla número 1 creo que está, o en la 2, así que para que después lo repasen y ahora vamos a ver algunas cositas más. Lo vamos a terminar de ver. Signos iguales que se dividen, se eliminan y el resultado nos daría 0.5
mililitros. ¿Qué nos quiere decir? De esta ámpula tengo que sacar 0.5 mililitros, serán igual a 2 miligramos. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre diluir o aforar un medicamento. Aforar es un procedimiento que consiste en llevar un medicamento hasta el nivel deseado de solución. Pongamos un ejemplo. En el caso de que tenemos una cefalotina, 1 gramo con diluyente de 4 mililitros y nos indican administrar 500 miligramos de cefalotina IV cada 8 horas aforados en 5 mililitros de solución fisiológica al 0.9%, recordemos la fórmula para poder extraer la dosis. Dosis indica entre dosis de presentación por la dilución. Tenemos que, ¿cuánto nos están indicando? 500 miligramos. ¿Cuál es la dilución? 4 mililitros. La dosis de presentación 1 gramo, recordemos que es igual a 1000 miligramos. Hacemos la ecuación, 500 por 4 entre 1000 miligramos nos da 2 mililitros. Es decir, que de este frasco ámpula tengo que extraer en mi jeringa 2 mililitros. Esos 2 mililitros van a equivaler a los 500 miligramos. Pero nos dice que lo tengo que aforar en 5 mililitros, es decir, a mi jeringa yo le tengo que agregar lo que falte para llegar a los 5 mililitros. ¿De qué? Obviamente de solución fisiológica. Esto es aforar. Ahorita vamos a ver la diferencia con diluir. Diluir, en el mismo ejemplo, la cefalotina, administrar 500 miligramos, pero ahora ya no es aforar, ahora dice diluir en 5 mililitros. ¿Qué consiste esto? Vean, son los mismos 2 mililitros que tengo del medicamento, es el mismo resultado, pero lo tengo que diluir en 5 mililitros de solución fisiológica al 0.9%. Le agregamos, quiere decir que a este le vamos a agregar 5 mililitros. Teníamos 2 mililitros de medicamento, más 5 mililitros de solución son 7 mililitros que vamos a obtener o vamos a tener completamente en nuestra jeringa. Y esta es la diferencia entre diluir y aforar. Uno es completar y el otro es agregar. Bueno, esto ha sido el tema de... Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció el video? Es bastante entendible, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Les aclaro un poquito sobre dilución. Además, el tema, es importante el tema de la diferencia entre diluir y aforar. En una, van a tener más cantidad de líquido, o sea, de lo que otro. O sea, cuando estamos haciendo una dilución, como veíamos recién en la cefalotina, vamos a tener mayor cantidad de volumen, porque si teníamos 2 mililitros que tenía la cantidad de cefalotina que tenía que tener, y agregamos 5 en una dilución, y si aforamos, vamos a tener solamente esos 5 en total. Creo que lo deja bien clarito el video. Vamos a hacer algún ejercicio, ya que estamos con diluciones. A ver, esperen que vamos a compartirlo. Muy bien. Tenemos una botella de Cefaclor etiquetada que tenemos 125 miligramos de Cefaclor en 5 mililitros de solución. Se deben administrar 60 miligramos de Cefaclor. ¿Cuántos mililitros se precisan? A ver, alguno de ustedes que quiera hacerlo, ¿cómo lo encararían? Vamos a sacar un poquito, que ahí está la respuesta. ¿Cómo lo encararían? 60 por 5 dividido 125. Bien, si tengo Claro, sería 125 miligramos en 5 mililitros, 60 miligramos en cuántos mililitros son. Exacto, Sería vos tenés que esa buscar la la X, relación. tenés que buscar la incógnita. Claro. Entonces, sería si en 60 por 120, 5. o sea, si vos lo mirás a simple vista, si deben administrarse 60 miligramos, calculamos más o menos, a ojo, serían
alrededor de 2,5 mililitros, más Claro. o 2,4, Porque pero es más o menos la mitad. más o menos la mitad. Pero hay que hacer la cuenta porque tiene que ser exacto. Entonces, miren, sin hacer la cuenta me salió, despejando la X, que era lo que estábamos hablando recién, son 2,4 mililitros. Por ejemplo, cuando están preparando, a ver si tengo, aguárdenme un momentito, ¿eh? Vamos a hacer un zoom verdad. Miren, acá tengo una muestra de amoxidal dúo suspensión. Esto es para chicos. También lo puedo usar los grandes que no les gustan los comprimidos. Y fíjense lo que dice acá. 700 miligramos cada 5 mililitros es esta suspensión. Pero perfecto. Yo la voy a abrir y tenemos un frasquito que tiene polvo. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo? Y acá tenemos un lugar con una flecha donde dice que tenemos que rellenar con agua hasta ese lugar, hasta esta línea. Entonces, nosotros colocamos el agua, abrimos, colocamos el agua, y una vez que agitamos, vamos a ver que probablemente quede por debajo de esa línea, porque se logró la suspensión y no quedó exacto. Entonces, voy a completar con agua nuevamente para que esto quede a nivel, lo vuelvo a agitar, y de esa manera, en este medidor que trae esta presentación, no sé si la cámara es tan buena como para poder mostrar que ahí hay una rayita que dice 5 mililitros, con una flechita. Sí, se ve, Norberto. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, si yo hice bien la mezcla de la suspensión, voy a lograr que si le doy a la persona, al chico o a quien sea, le doy los 5 mililitros, les voy a estar dando 750 miligramos de esta amoxicilina. Si yo hice mal o lo preparé mal, va a haber o más o menos. Pero el tema va a ser que si le puse más agua va a estar más diluido. Y si le puse menos agua, voy a tener más cantidad, más miligramos de amoxicilina, porque en menor cantidad de líquido vamos a tener, entonces vamos a estar dando de alguna manera equivocadamente o por más o por menos. Siempre hay que ser muy minucioso con esto. Todos tenemos chicos y probablemente, y esto lo hacemos a diario, y la amoxicilina es algo que es muy, muy común. Por eso, sí, Matías. Ah, bien, pensé que hablabas, que me querías decir algo. ¿Se entendió bien esto de, por ejemplo, les quería mostrar cómo se hacía la dilución de una suspensión? Bien, vamos a, todos los días vamos a ver un poco de diluciones, como para que quede, como que se vayan familiarizando con esto, porque lo van a usar todo el tiempo, cada vez que hagan, cuando uno administra cualquier medicamento, tiene que saber fundamentalmente lo que es una dilución. Bien, vamos a seguir con... Profe, yo tengo una consulta. Sí, María. Cuando prepara ese medicamento que explicaba recién, le agrega el agua, decía que después cuando lo bate, se reduce un poquito. ¿Siempre pasa? ¿No hay que queda así como está? No siempre pasa. Generalmente, por ejemplo, con la amoxicilina sí pasa. Porque entonces lo que haces es fijarte y que tiene que quedar a ese nivel, porque si no,
no estás dando la cantidad que indica el fabricante. O sea, en 5 mililitros no va a haber 750 miligramos de amoxicilina. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bien. Y lo puse como un ejemplo diario, porque esto, o sea, ya nos olvidamos del hospital, de la guardia, eso lo estoy contando como algo casero, algo que lo vemos todos los días en casa. Así que, bueno, vamos a... ¿Sí? Vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo de aparato digestivo y les voy a hacer remarcar algunas cosas. ¿Pueden cerrar los micrófonos? Agustina. Chicos, los micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos, habíamos visto antiulcerosos, antieméticos y eméticos, antidiarreicos y laxantes. Bueno, ¿quién me puede contar un poquito cuáles son de los antiulcerosos? ¿Cuáles son la vedette de los antiulcerosos en este momento? Los antiulcerosos que más se utilizan, que más salen, ¿cuál podría ser? El omeprazol. Bien, el omeprazol. Ya que dijeron omeprazol, les cuento que hay una forma más moderna que es el esomeprazol, pero el omeprazol es lo que todo el día nos están inculcando por televisión, que es un inhibidor de la bomba de protones, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera logramos controlar la cantidad de ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago. ¿Qué pasa con este omeprazol? ¿Es bueno el omeprazol utilizarlo indiscriminadamente? Porque, o sea, te hacen la propaganda, es venta libre, te tomás el omeprazol todos los días y te comes un asado, unas achuras, lo que sea, que teóricamente la acidez la vas a sacar. ¿Es correcto eso? No. 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 Dicen que no se puede usar por más de 2 meses, había escuchado yo. Exacto. Aparte Generalmente las el cantidades. tratamiento de omeprazol se hace por 28 a 30 días y no Exacto. más. Si hay que repetir, Además puede traer consecuencias, ¿no? exacto, puede tener consecuencias. El Puede omeprazol camuflar puede algo que traer... esté pasando. Sí, puede camuflar alguna patogenia también, Norberto. Bueno, eso es lo que vos decís, Cristian, es fundamental. Vos, por ejemplo, tomás omeprazol porque sí, y por ahí podemos estar tapando hasta un cáncer de estómago. O sea, lo importante Creo es que que el esa es una de las paciente... cosas más complicadas, aparte de hacer venta libre, más allá de eso, también la intoxicación en sangre que puede hacer, porque uno se toma, total es venta libre, me tomo uno ahora, uno después, y me agarro un poquito de acidez, y en el mismo día se toma 5 veces, 6 veces. Okay, vos Día por medio fíjate lo que hace, el también omeprazol... es más riesgo también. El omeprazol se toma en ayunas, a la mañana, y se toma una sola dosis, y listo. O sea, vos fíjate lo que vos estabas contando recién, Cristian, que muchas veces la gente, la posología del medicamento es muy importante. El omeprazol se toma en ayunas, a la mañana, y por 28 o 30 días. Luego, o sea, sin cortarlo, o sea, todos los días durante esos 30 días, para que realmente haga el efecto deseado. Después tengo que consultar al gastroenterólogo si vuelvo a tomar o no. Eso lo va a decidir el gastroenterólogo, ni siquiera el médico clínico. Y probablemente para medicar con un omeprazol, lo más probable es que me hayan hecho alguna, ¿cómo se llama? Alguna visión interna de mi estómago, incluso tomar alguna muestra para mandar anatomía patológica
para poder analizar esta muestra. A ver si tengo Helicobacter pylori o no tengo. Entonces, si tengo Helicobacter pylori, no solamente voy a necesitar un omeprazol o un esomeprazol. Voy a necesitar un antibiótico. Entonces, si detectan que tengo Helicobacter pylori, voy a tener que tomar el omeprazol más una amoxicilina. A veces hay terapias de 3, o sea, además puedo agregar un metronidazol. Y si es alérgico a la amoxicilina, va a cambiar este antibiótico por un macrólido. Puede ser claritro, eritromicina, puede ser acitromicina, pero generalmente es un antibiótico más un inhibidor de la bomba de protones o 2 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones. ¿Entienden cómo puede cambiarse la terapia? Y mucha gente agarra y se toma un omeprazol y mañana no lo tomo y pasado sí. Depende de lo que vaya comiendo o depende de lo que vaya tomando. Porque en una gastritis no solo es importante la medicación, sino también es importante la dieta. Si yo tengo una gastritis y pienso que el omeprazol va a ser mágico y va a curar toda mi problemática, estoy equivocado. Tengo que hacer una dieta donde voy a tener que abandonar las gaseosas, abandonar los dulces, abandonar las salsas, abandonar el tomate. En fin, tengo que abandonar unas cuantas cosas y abandonar... Otro punto importante es abandonar el alcohol, porque el alcohol también me complica una gastritis. Entonces, no solamente es tomar un antiulceroso, sino tener una conducta con la dieta que acompañe a la farmacología. ¿Quedó claro esto? Porque esto también es muy importante. Sí. Una pregunta. Sí, Ana. Esa medicación, por lo que escuché, no estoy segura, con el tiempo puede pasar que ya no sientas la acidez y termine con una osteoporosis la persona. Mirá, la acidez probablemente la vas a seguir sintiendo, porque si hay gente que lo toma, o sea, lo toma como de por vida, ¿viste? Entonces, sí puede complicar, no sé si en todas las personas puede desarrollar una osteoporosis, pero puede dar complicaciones a nivel óseo, eso sí. O sea, Pensé que estaba dormido. ¿qué, Amparo? No, nada. Yo lo que decía es que puede desarrollar una osteoporosis, pero no todas las personas, se tienen que dar todas las condiciones. Pero bueno, también hay otra manera de tratarlo, que es con los antihistamínicos H2. Antes se utilizaba bastante la ranitidina, y hoy en día en nuestro país está prohibida, y se usa la famotidina. Después, tenemos los antiácidos, como habíamos hablado, y estos antiácidos muchas veces no se llevan bien con los inhibidores de la secreción gástrica. Entonces, o utilizo unos o utilizo otros, pero no los dos al mismo tiempo. Eso sería un tema bastante importante. Acá Fernanda pone que toma 1 por día. ¿Desde cuándo tomas 1 por día? ¿Me escuchás, Fernanda? Bueno, capaz que no me estaba escuchando ahora. Bien. Acá estábamos viendo, acá vemos el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol.
Hay otros que llaman dexlansoprazol, que son más modernos, pero bueno, todo tiene que ver, o sea, todos son inhibidores de la bomba. Otro detalle importante que les quiero remarcar, que el omeprazol, por ejemplo, vamos a hablar como el representante del grupo, les cuento que se toma a la mañana por 28 o 30 días. Y el otro tema es que los de buena marca o los de buena factura vienen en comprimidos gastroresistentes para que pueda pasar por el estómago sin ser destruido por el ácido clorhídrico. Así llega a destino y se metaboliza en hígado. ¿Esto quedó clarito? ¿Cómo se toma? ¿Qué tipo de comprimidos voy a utilizar? Porque esto generalmente son preguntas de examen y quiero que quede bien clarito. Diferente, totalmente diferente, como les decía recién, es la famotidina. La famotidina se toma con las comidas, no es que se toma en ayunas. Les cuento esto para que sepan hacer la división entre algunos antiulcerosos y otros antiulcerosos. No se toman igual los de diferentes grupos. Muy bien. Habíamos hablado también de los antieméticos, que son los que van a prevenir el vómito, y los, ¿cómo se llama? Los eméticos, que son los que me van a favorecer el vómito. ¿Esto lo han entendido? Ya como para ir cerrando temas. La parte de los eméticos, yo no. Por favor. La parte de los eméticos. Bien. Y Abril, perdón, Norberto, y Abril no sé qué dijo porque justamente la tapé con A ver, Abril. Seguramente, bueno, quería decir algo de los eméticos. Entonces les voy a hacer este pequeño repaso chiquitito. Los antieméticos se utilizan en el tratamiento de vómitos de diversa etiología. Es muy común que un paciente que esté tratado para cáncer, que esté tomando su quimioterapia, se le esté dando la quimioterapia, muy probablemente tenga vómitos. Por lo tanto, en estos pacientes tenemos que cortar esos vómitos y muchas veces, o esas náuseas, y se utiliza mucho el ondansetrón. Después tienen el granisetrón, el dolasetrón, pero el ondansetrón es un poquito el que se utiliza más. También hay antagonistas dopaminérgicos que también se pueden utilizar, pero generalmente estos vómitos, o sea, también necesitamos algún antiemético. Hay gente que cuando se sube a un avión tiene náuseas, cuando anda en auto tiene náuseas, en fin, entonces, o en un barco. Entonces muchas veces se utilizan algún, ¿cómo se llama? Algún tipo de, puede ser un corticoide, un antagonista muscarínico, un antihistamínico, que sirven también para solucionar un poco esta situación de vómito que no es tan compleja como la de un cáncer, por ejemplo. Y los eméticos, como me preguntabas vos, los eméticos son los que van a estimular el vómito o los que me van a permitir que la persona vomite. Por ejemplo, una persona se intoxicó, por ejemplo, tuvo un intento de suicidio, se intoxicó con pastillas y vos tenés que generarle el vómito. Además de hacer un lavaje probablemente de estómago, vos necesitas estimular ese vómito para que largue todo antes que se absorba. Entonces, ¿quiénes van a estimular el vómito? La apomorfina, que es un estimulante dopaminérgico de la zona quimiorreceptora. Esto va en forma
se da vía subcutánea. Y después tenés los alcaloides como la ementina y la cefaelina, que también te van a producir el vómito. Generalmente es cuando necesitamos generar ese vómito. ¿Quedó más claro ahora? Sí, es cuando una persona se alcoholiza además y le meten una pichicata y sale Claro, todo. lo que pasa es que se alcoholiza además, generalmente en un caso de que tomó de más en un bar, probablemente utilice algún método mecánico, ¿no? De meterse los dedos o algo. Yo estoy hablando de algo más complejo, que necesitamos ya darle un emético para que la persona limpie o saque todo lo que le puede hacer que sea tóxico a su cuerpo. En cambio, en el caso de una borrachera, generalmente el paciente te diría que lo larga solo, no necesita un emético. ¿Sería cuando toma pastillas? ¿Qué? Exacto. Sería cuando Una toma una persona cantidad de que, pastillas. pero además que tomó muchas pastillas. O sea, por eso dije, les puse un ejemplo como una persona que tuvo un intento de suicidio con pastillas, bueno, o con algún líquido, o con algún... Bueno, hay cosas que tampoco, por más que generes el vómito, se logran, o sea, vos lográs solucionar el problema. Por ejemplo, una persona se toma un compuesto fosforado, por ejemplo, que se utilizan para las plantas y qué sé yo, y por más que logres que vomite, si el compuesto fosforado ya se unió a la célula, o sea, pasó a sangre, y no hay opción. ¿Se entiende? Entonces, ahí, pero bueno, probablemente como ustedes saben que cuando tomamos un comprimido de cualquier cosa, aproximadamente tenemos 2 horas hasta que llega o tiene su mayor biodisponibilidad en sangre. Entonces, te da tiempo, te da algo de tiempo. En cambio, hay otras cosas. Es más, si hay algo que se ha dado en forma endovenosa, es instantáneo, o sea que no hay opciones. Por más que le provoquemos el vómito, no hay opción. Después habíamos hablado de los antidiarreicos, que les voy a dejar como resumen, para ir cerrando el tema, les voy a dejar como resumen que uno de los que más se utilizan en este momento es, ¿cómo se llama? Podemos utilizar inhibidores de la movilidad, como los opiáceos, pero claro, un opiáceo para cortar una diarrea a veces no es tan bueno. Muchas veces tenemos que ver que esta diarrea, o sea, si es una diarrea que es, podríamos decir, crónica, que la tiene hace unos cuantos días, sí, ya la toxina probablemente se ha largado, entonces sí podemos cortar esta diarrea, por ejemplo, con loperamida, que es lo que más se utiliza hoy en día. Ahora, si es una diarrea que es fruto de una intoxicación, de algo que comimos que estaba en mal estado, es preferible que la toxina salga y después vemos de cortar la diarrea. Hay otros que ya no se utilizan tanto, como el carbón activado, el caolín y la pectina. Por ejemplo, las pastillas de carbón con algún antibiótico, por ejemplo el streptocarboaftiazol, que todavía se usa bastante. También el subsalicicato de bismuto, que estimula la absorción, y esto se usa bastante en chicos. Así que eso sería un poco un resumen de un antidiarreico. Quédense con que, bueno, el carbón más un antibiótico, por ejemplo, anda bien. La loperamida sería la estrella. Y el subsalicicato de bismuto se utiliza en chicos, para cortar estas diarreas que a veces son tan molestas para los chicos y que tanto en los chicos como en las personas mayores pueden ocasionar una deshidratación, que es muy peligroso tanto en los chicos como en los muy grandes.
Esto quédenselo bien clarito, porque es muy, muy importante. Bien. Y el opuesto, ya que hablamos de eméticos y antieméticos, vamos a hablar antidiarreicos y vamos a hablar de laxantes. Laxante es aquel que me va a permitir, las personas que tienen estreñimiento, tenemos que de alguna manera hacer que la motilidad del colon se recupere y que pueda vaciar su sistema digestivo. Pueden ser los laxantes de fibra, pueden ser laxantes osmóticos, como las sales de magnesio y la lactulosa. El lactulón se utiliza muchísimo en lo que es las guardias. Y después tenemos los lubricantes fecales, como la parafina, la glicerina y el docusato. Después, laxantes vienen en infinidad de formas farmacéuticas, pueden venir en tipo jarabe, pueden venir en pastillas, pueden venir en chicles, hay múltiples opciones y para solucionar este tipo de inconvenientes. Tengan en cuenta que gente que utiliza morfina por un cáncer o por lo que sea, les da, o sea, una de las RAM que produce la morfina es el estreñimiento. Entonces, es muy importante esto, lo mismo que la codeína, dan estreñimiento y personas que tienen que tomar esta medicación por indicación, probablemente siempre hay que ir acompañando de un laxante. ¿Esto se entendió bien, chicos? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, traté de hacer un resumen que sea muy piola para que le queden en claro todos los, o sea, todos los puntos importantes de lo que es digestivo y las drogas importantes, como para que es una bolilla que no es complicada, para poder pasar a dolor, que dolor es una lindísima unidad que todos ustedes deben utilizar mucho por una cuestión de que con dolor no se puede estar ni se puede vivir. Entonces, lo primero que trata de hacer cualquier médico, odontólogo, pediatra, o sea, todos lo primero que queremos hacer es quitarle el dolor al paciente. Después, ver qué tratamiento hacemos, pero primero quitar el dolor. Yo como odontólogo les puedo contar que si viene un paciente y me dice, sí, quiero hacerme los dientes de adelante, quiero hacerme, o sea, estética, pero me duele una muela, primero vamos a lo que le duele, que puede traer una infección y puede traer una complicación mayor. Y después vamos a lo que es estético. Sí, Analisa. Así en resumen, el antidiarreico sería para cortar cuando uno va demasiado al baño y el laxante sería para permitir que defeque. Exacto, para aumentar el tránsito intestinal. Sí, Raquel. Genial. Creo que Raquel también está levantando la mano. No, fue sin querer, profesor. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿podemos cerrar aparato digestivo? Sí. Bien, entonces, ya vimos un poquito de diluciones, vimos digestivo, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y vamos a volver y ya empezamos con dolor. Recuerden que digestivo y dolor van a ser los que van a participar del trabajo práctico que vamos a tener el viernes que viene. Así que bueno, vamos hasta las 10:55, paramos y arrancamos con dolor. Listo, porque si no, no te permite. Ahora sí, salió la vocecita. Ahora sí.
Bien, ahora estamos compartiendo de vuelta la pantalla. Sí, sí, ¿Se ve de Sí, vuelta sí, que se ve. estoy compartiendo? se ve perfecto. Se ve Sí, perfecto. Sí, ¿Listo? sí. Entonces, Se ve bien. y después puede ser un dolor, la experiencia de dolor, que puede ser algo que uno, vieron que hay gente que es muy miedosa con el tema del dolor y muchas veces siente dolores, pero por ahí no los tiene. Hay gente que es hipocondríaca y dice, uy, me duele acá, me duele, pero por ahí no les duele. Entonces puede ser un daño real, como hablábamos recién, o un daño potencial, o que sea por su gestión. Generalmente el dolor es real, no hay vuelta con eso. Tenemos dolor agudo, que es por un tiempo definido, o sea, lo que dura la lesión, y un dolor crónico es aquel dolor que puede persistir más de 6 meses, interfiriendo en las actividades cotidianas de las personas. A poner un ejemplo, dolor por un cáncer, dolor por un traumatismo, un politraumatismo, dolor por alguna enfermedad crónica. Entonces, estos serían los 2 tipos de dolor que hay, que realmente el dolor agudo es un dolor mucho más fuerte y el otro es un dolor por ahí más aguantable, pero como está, podríamos decir, se extiende mucho en el tiempo, pasa a ser insoportable. Por eso cualquiera de los dos lo tengo que eliminar sí o sí. Acá tenemos un dibujito que está muy bueno, este gráfico, que tenemos dolor leve, voy a utilizar analgésicos no opioides y podemos agregar algún coadyuvante. Para un dolor moderado, voy a utilizar opioides menores, analgésicos no opioides y podemos agregar algún coadyuvante. Y dolor grave, opioides potentes, más analgésicos no opioides, más coadyuvantes. Entonces, fíjense, muy diferente cómo se tratan los diferentes tipos de dolor. Bien, vamos a hablar de analgesia central, que son los opioides. Y vamos a ver que para el dolor moderado podemos utilizar opioides menores como la codeína, el dextropropoxifeno, el tramadol. Todos estos son de la familia de la morfina, o sea, son, obviamente, no tienen la potencia, pero son opioides menores. Para dolor intenso, voy a utilizar opioides mayores. ¿Y cuál sería la más importante de todas estas? Es la morfina. Después tenemos la buprenorfina, el fentanilo, que viene en caramelos, parches, la meperidina o petidina, la metadona y la oxicodona. Todas estas son familiares cercanos a la morfina. La morfina viene en comprimidos, en ampollas, en supositorios, en fin, viene de muchas son las formas farmacéuticas y las presentaciones. ¿Qué RAM tienen este tipo de analgésicos? La más importante, y esto es fundamental que lo graben en la cabeza, es que la morfina me puede dar depresión respiratoria. Y si me da una depresión respiratoria y no estoy en un ámbito hospitalario donde me puedan solucionar el problema, el paciente se muere. Porque de una depresión respiratoria no se sale. Acá tenemos que tener sí o sí, para solucionar este tipo de inconvenientes, su antídoto, que es la naloxona.
Otro tema que me puede dar un opioide mayor es la tolerancia, la adicción. Me puede dar vómitos, estreñimiento, retención urinaria, miosis, que es sedación, urticaria. O sea, tiene muchísimas RAM. Pero ¿qué pasa? Un paciente que tiene un cáncer y no hay forma de quitarle el dolor, no nos queda otra. Por lo tanto, tendremos que controlar que no nos dé una depresión respiratoria. Este tipo de medicamentos, como traen una adicción y tienen tolerancia, yo no los puedo sacar de golpe. Si logramos que el paciente mejore, lo que tengo es que ir sacándolo de a poco, y tratar el estreñimiento. Acá vamos empezando a amalgamar un poquito los conocimientos. El estreñimiento, ¿con qué lo podemos tratar? ¿Con laxantes? Con laxante. ¿Y se acuerdan de uno que hablé que generalmente se utilizan para este tipo de cosas? ¿El Baret? Sí, puede ser. Generalmente es el ondansetron el que utilizamos. Si hay retención urinaria, esto lo vamos a ver en alguna unidad más adelante, pero le vamos a dar algún diurético. Este tipo la morfina me trae sedación, por lo tanto, una persona que utiliza morfina no puede manejar ni máquinas, ni automóviles, ni cosas que puedan comprometer al prójimo, ¿no es cierto? Me puede dar urticaria, probablemente vamos a tener que utilizar algún antihistamínico. Entonces, que esto también lo vamos a ver en la unidad número 6. Entonces, pero se los voy dejando, les voy armando un poquito el rompecabezas. Muy bien, la morfina. La morfina se administró hace muchos años, muchísimo. Primero por vía estomacal, luego levantando la dermis y depositando la dosis necesaria. Finalmente, adquirió gran notoriedad gracias a la invención de la jeringa de Pravas y sobre todo a su utilización masiva por parte de los militares durante la guerra de 1907. Es un poquito la historia. A partir de 1951 se pudo sintetizar químicamente y de ahí tenemos derivados morfínicos. Bien, acá vemos morfina clorhidrato, en frasco gotero. Acá tenemos un arte de pantalla. Y bueno, vamos con los opioides menores. La codeína. Es un analgésico para el dolor, leve a moderado. Y además, tiene otra gran ventaja, la codeína, que es un antitusígeno. Generalmente se utiliza para la tos seca. Y como les comenté antes, es una de las RAM importantes que tiene, es el estreñimiento. Por lo tanto, que una persona que utiliza codeína tendrá que utilizar algún laxante. Incluso trae mayor estreñimiento que la morfina. Muchas veces la codeína se utiliza en una terapia antiinflamatoria con AINES. Puede ser con diclofenac o ibuprofeno. Acá está mal ubicado el paracetamol, pero a veces también se utiliza con paracetamol. Pero recuerden que el paracetamol no es un AINE. Un AINE tiene que tener 3 características. Una que sea antiinflamatorio, otra que sea analgésico, y otra cosa más que sea antifebril o antipirético. El paracetamol es antipirético y
es analgésico, pero no es antiinflamatorio. Por lo tanto, no estaría dentro de la categoría de un AINE. AINE quiere decir antiinflamatorio no esteroide. Después tenemos, dentro de los opioides menores, el tramadol, que es un analgésico para dolor leve a moderado y dolor neuropático. Muchas veces se utiliza el tramadol, lo utilizan los kinesiólogos, o es el prepaso a la morfina en un paciente con cáncer. Como RAM, el tramadol me va a dar cefalea, me va a dar somnolencia, y está contraindicado en infarto agudo de miocardio, ya que produce taquicardia. Entonces, una persona que tiene un infarto y le producimos una taquicardia, estamos complicándolo y le estamos, estamos complicando el caso del infarto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Me escucha? ¿Tienen dudas? Entiende, profe. No, hasta ahora está todo bien, profe. Bien. Bien, y acá, como les decía recién, si se genera una depresión respiratoria por el uso de la morfina, que es algo complicado, tengo que tener a la mano los antagonistas de esos opioides, que son la naloxona inyectable y la naltrexona en comprimidos. Generalmente, cuando hay una depresión respiratoria, lo que se utiliza es la naloxona. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos de un comprimido? Un comprimido tarda. Y yo necesito la mayor biodisponibilidad en el menor tiempo. Entonces, si yo le doy la naloxona, voy a ir mucho más rápido que la naltrexona que está en comprimidos. Bien, esto no me voy a meter mucho con el mecanismo de acción de los analgésicos porque prefiero dar un poco más la parte práctica. Y acá tenemos a los... les diría que hay... todo lo que es antiinflamatorios, analgésicos, hay dos estrellas. Una son los AINES y la otra son los glucocorticoides. Los glucocorticoides son del grupo esteroides y los AINES justamente son antiinflamatorios no esteroides. Muchas veces con los corticoides se tiene, por todas las contraindicaciones que tienen, a veces se tiene miedo de utilizarlos, pero les puedo asegurar que es el mejor antiinflamatorio que hay. Eso creo que no hay duda alguna. Después podemos charlar la RAM, pero la verdad que diría que es excepcional. Vamos con los AINES, que acá me pone Andrea. La codeína es como la codeína. La codeína es la droga. Y vamos a ver entonces ahora el tema de los AINES. AINES es un antiinflamatorio no esteroide. Y tenemos muchísimos. Acá tenemos la que era estrella hace unos años, cuando yo era más joven, que era la aspirina o ácido acetil salicílico. Podríamos decir, hoy en día, podríamos decir que la estrella es el ibuprofeno, pero hace unos años atrás era la aspirina. La aspirina es ácido acetil salicílico. Ya con el nombre nomás, se podría decir que está contraindicado en una persona que tiene gastritis. Salvo que esta aspirina que viene con una forma farmacéutica especial, que son los comprimidos gastroresistentes. O sea, que no va a interactuar en el estómago. Entonces, de esa manera, a una persona que tiene una gastritis, podemos darle una aspirina,
pero solamente si es de estas que tiene una cubierta gastroresistente. La aspirina, además de estas, de ser antiinflamatorio, de ser analgésico, de ser antipirético, tiene una cuarta acepción, que es que la aspirina es antiagregante plaquetario. Es por eso que a las personas que tienen problemas de presión, problemas cardíacos, generalmente se les recetan lo que eran las aspirinetas que tomábamos cuando éramos nosotros chicos. O sea, son comprimidos de aspirina con menos cantidad de ácido acetil salicílico. Generalmente son de 100 miligramos o de 300 miligramos. Por ejemplo, la aspirina Preven o alguna de ellas, que se toman todos los días. ¿Qué cuidado hay que tener? Porque muchas veces la persona, sobre todo los que tienen más de 50, toman la aspirina como algo rutinario. La toman porque sí muchas veces. No por una indicación del médico. Y esa persona, sin darse cuenta, está antiagregada plaquetaria. Por lo tanto, esa persona, si se corta o si la vamos a intervenir por algo, va a sangrar mucho más de lo que una persona convencional que no toma aspirina. Y muchas veces también las personas que el cardiólogo les receta una aspirineta todos los días, también está antiagregada. Entonces, esos pacientes tenemos que tener cuidado en el momento de hacerle cualquier tipo de intervención, desde una odontológica a una operación de, qué sé yo, de corazón. Así que son temitas a tener en cuenta con la aspirina. Vamos ahora a la, podríamos decir, la estrella de hoy en día, el ibuprofeno. Creo que es impresionante lo que se vende y lo que la gente lo toma por cualquier cosa. Acá volvemos a lo que es la automedicación. Y el ibuprofeno, desde el 400 al 600, la gente es impresionante lo que lo toma. ¿Cómo viene? Puede venir en comprimidos, puede venir en cápsulas blandas, que tiene una acción un poco más ligera. Y el ibuprofeno tiene la ventaja que puede utilizarse en embarazadas, sin abusar, pero se puede utilizar, y es bastante completo. Baja la fiebre, es antiinflamatorio, y además de todo esto, es analgésico. Ahora, viene una persona a mi consultorio con un dolor de muela importante. ¿Yo le voy a dar un ibuprofeno? Esta es una pregunta para ustedes. No. Podría, pero el problema está que no tiene la suficiente potencia antiinflamatoria y analgésica. Entonces voy a utilizar algún otro de los que vamos a ver ahora. Pero sepan que el ibuprofeno, si bien cumple, pero a veces no es suficiente. Después tenemos algo que es muy utilizado también, que la gente se automedica, es el diclofenac. El diclofenac puede ser sódico o potásico. El potásico es aquel que pueden utilizar la gente que tiene hipertensión. El sódico no está indicado para los hipertensos. El diclofenac generalmente viene en puede venir en comprimidos, en cápsulas blandas, puede venir unido a otras drogas, por ejemplo, en una combinación, que es una muy buena combinación, el diclofenac potásico con paracetamol.
eso es una muy buena combinación y muy efectiva, porque va a cumplir con todas las, o sea, va a ser analgésico, antiinflamatorio y antipirético. El naproxeno también es un excelente AINE. También, este sí se utiliza en dolores más importantes, en dolores odontológicos se utiliza muchísimo. El ketorolac, podríamos decir que está muy de moda hoy en día, es excelente la capacidad antiinflamatoria que tiene, viene en comprimidos convencionales y viene en comprimidos sublinguales. Roberto, Sí. consulta, ¿y el meloxicam? ¿Qué? ¿Y el meloxicam? El meloxicam también, viene a veces la unión de diclofenac con meloxicam también. O sea, Sí, que por son eso te consulto. uniones que realmente andan muy bien. En ese caso, el meloxicam sería está unido un AINE con algún, ¿cómo se llama? Relajante muscular. Y con entonces viene generalmente un combito que... Sí. Y aparte tiene protector gástrico. Y tiene protector gástrico. Entonces, hoy en día hay bastantes de estas combinaciones. Por ejemplo, viene el ibuprofeno con otro más que lo vi el otro día. Creo que es ibuprofeno y diclofenac. O sea, hoy en día hay un montón de estas mezclas que funcionan bien y que son más potenciados. Les decía recién el ketorolac que viene sublingual y en forma de comprimidos. El sublingual es una de las formas farmacéuticas donde tenemos la biodisponibilidad, a pesar de ser por vía oral, es rapidísima. O sea, en 15 a 20 minutos, si bien no tiene el 100% de biodisponibilidad, como en el caso de un medicamento que lo damos en forma endovenoso, pero sublingual, les puedo decir que es muy rápido y soluciona bastante el problema en pocos minutos. Después, la indometacina, que es de segunda dirección, el piroxicam, el ácido mefenamínico, como es el Postil. Esto se usa mucho en odontología, el Postil. Yo la verdad que no lo uso mucho. Y después, la dipirona, o el metamizol, como es la novalgina, que diría, la dipirona es excelente en lo que es antipirético. Es un antipirético excepcional. No sé si a ustedes les ha pasado con sus chicos, pero les diría que lo que mejor baja la fiebre es la novalgina. Pero bueno, también hay que tener cuidado cómo se la usa, no hay que usarla en demasía. En fin, como todo este tipo de medicamentos, no hay que abusar de ellos. Bien, acá tenemos el capítulo aparte del paracetamol, que es solo analgésico y antitérmico, no es un antiinflamatorio. Y esto que dice acá, dosis máxima 4 gramos por día, porque la gente también se toma los paracetamol como si fueran caramelos, y con tomar 4 paracetamol de 1 gramo, estamos en la dosis tóxica. Y es hepatotóxico. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque llegamos fácil a la dosis tóxica de paracetamol. Entonces, en el caso de haber una intoxicación con paracetamol, el antídoto es la N-acetilcisteína, que es un mucolítico que hoy en día se utiliza muchísimo, que aumenta su metabolización en el hígado y logramos que no haya una hepatotoxicidad. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Bien. Del ácido acetilsalicílico ya hablamos. El otro día hablamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de
del alical, que viene con, o sea, viene un antiácido con un ácido acetil salicílico. Es como raro, pero bueno. Norberto, Sí, una compañera pregunta, dice, con el tema de la pandemia, ¿cómo se recomienda el paracetamol en la gente que lo toma como si nada? mirá, en el tema de la pandemia incluso se utilizó mucho el paracetamol equivocadamente, ¿viste? Cuando se da la vacuna. Al principio. Al principio decían que lo único Claro, que lo que yo decía era que con el tema de la pandemia se vio mucho el exceso del paracetamol, porque lo tomaban como si nada. Exacto. El paracetamol Pero ¿por qué no? con la Pero pandemia y sin la pandemia. Hoy en día la gente tiene una tira de tafirol y no sé, se levanta y se toma un tafirol por la duda. Por las dudas. Claro, aparte de eso, lo fundamentaron conocidos míos que también que han tenido desgraciadamente COVID, se han salvado, pero le dijeron, no, tomate un paracetamol, ¿te duele? Llegá a tu casa y tomate un paracetamol, tranqui. Claro. Y el paracetamol, por ejemplo, cuando se daba ¿cómo se llama? Cuando se da la vacuna y ¿qué produce generalmente en el lugar donde uno da la vacuna? Puede dar la tetra de Celsius, que puede dar calor, inflamación, rubor. Sí, sí. Entonces, eso es por inflamación. Y el paracetamol no es antiinflamatorio. O sea, ese es el primer gran error. ¿Se entiende? Entonces, lo mejor era tomar, ¿querés un aire suavecito? Tomate un ibuprofeno en vez de tomar un paracetamol, que te va a mejorar mucho. Además, el problema del COVID, generalmente lo que producía o lo que produce el COVID es un estado inflamatorio del cuerpo. Entonces, lo más importante es combatir eso. Entonces, tengo que tomar algún antiinflamatorio y creo que lo mejor para la persona que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, es corticoide. Eso sería quizás lo mejor de todo, porque le acomoda las vías respiratorias, le acomoda todo. Pero bueno, con un ibuprofeno también podemos andar mucho mejor que con lo que se indicó al principio, que era el paracetamol, que realmente eso y nada, podríamos decir que era lo mismo. Te baja la fiebre nomás. Bien. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Puede haber gente que sea alérgica o no tolere el paracetamol? Mirá, me pasó con mi hija más chica, que cuando era chica, ahora no tiene inconveniente, pero cuando era chica le traía hipotermia. O sea, le dabas paracetamol y le bajaba tanto que se pasaba. O sea, empezaba con frío, pero era porque la temperatura había bajado a 35 o menos. Pero eso me pasó con Hay gente que es alérgica al paracetamol. Es mucho más común que la gente sea alérgica al diclofenac. De los AINES, el diclofenac es hay mucha gente que es alérgica al diclofenac. Así que eso sería como que se me ocurre como para ponerles el ejemplo. Acá está la otra gran familia, que podríamos decir que son los que te van a sacar la inflamación sí o sí, que son los glucocorticoides. Tenemos la hidrocortisona, la metilprednisona, que es la que comúnmente llamamos deltisona B o meprednisona, la prednisona, la triamcinolona, la betametasona y la dexametasona. La dexametasona, tiré un plato, ese fue el ruido. La dexametasona es, podríamos decir, la estrella de ser utilizada en las guardias. Una dexa, grandes dolores, inflamaciones importantes, una dexa. Pero todo este otro grupo son muy importantes porque las podemos usar. Por ejemplo, la betametasona se utiliza en pomadas, se utiliza en aerosoles.
los glucocorticoides sepan que van a atravesar varias de las unidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? En respiratorio vamos a utilizar corticoides para todo lo que es asma, para lo que es afecciones respiratorias. Lo vamos a utilizar para cáncer, lo vamos a utilizar como antiinflamatorio, lo vamos a utilizar, o sea, se utilizan en un montón, en infinidad de terapias. Hay dos cosas que tienen que saber de los corticoides. Hay corticoides de uso local, como por ejemplo, utilizamos un aerosol para una persona que tiene asma y es de uso local. Por lo tanto, las RAM que van a dar son en el lugar donde se aplica. O sea, por ejemplo, utilizo un spray de corticoide. Tengo que sí o sí lavarme la boca después. ¿Por qué? Porque ese corticoide me va a dar la posibilidad de que se me forme cándida, que es un hongo, en la boca. Entonces me tengo que enjuagar la boca para que esto no suceda. Eso es una reacción adversa local de un corticoide local. Ahora, si estoy utilizando, por ejemplo, una persona que tiene un lupus y tiene que tomar corticoides de forma sistémica, esa persona va a tener inconvenientes sistémicos. Por ejemplo, el corticoide en los niños, me puede detener el crecimiento, como una de las RAM importantes. Después, un corticoide lo que puede hacer es inmunosuprimir a esa persona. El uso continuo de los corticoides. Me puede dar, nosotros por ejemplo, una persona que está utilizando corticoides sistémicos, le vamos a ver la cara como luna llena, o sea, una cara redonda, generalmente más bien colorada. Eso me está diciendo que esa persona está tomando corticoides hace mucho tiempo, me da inflamación. O sea, perdón, me da una sensación de, ¿cómo se llama? De hinchazón, no de inflamación. Hay retención de líquidos. Los corticoides como problema que me pueden traer a nivel sistémico, los de uso sistémico, es que me eleven la presión, por lo tanto no los puedo utilizar en personas hipertensas. Y tampoco puedo utilizarlo en personas diabéticas. Entonces, si tengo que utilizar esto en alguna persona diabética, obviamente tengo que preparar a ese paciente, porque no me queda otra, tengo que preparar a ese paciente para poder utilizar un corticoide. Pero sepan que en hipertensos y en diabéticos los corticoides no están indicados. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo todo esto? Por mi lado, sí, no sé mis compañeros. Sí, profe. Bueno, quería dejarles bien en claro la diferencia entre los corticoides que son sistémicos y los de uso local. Una pomada con corticoides, por ejemplo, qué sé yo, el Macril, que tiene un corticoide, tiene un antimicótico y tiene un antibiótico. Obviamente que no me va a dar ni me va a subir la presión, solamente va a actuar en forma local. Esto es importante porque muchas veces preguntamos, ¿un corticoide sistémico qué reacciones adversas me da? Y son todas las que les dije antes. Ahora, si en la forma local, y sí, puede ser. Si es de los que aspiramos, me puede dar cándida. Si me lo puse en la piel y me puede dar una urticaria, pongámosle, pero no es común. O sea,
sepan bien esta diferenciación. Y es fundamental que corticoides lo sepan muy bien por lo que yo les dije recién. Atraviesa muchas unidades. Así que bueno, no los voy a marear más. Prácticamente nos vimos todo dolor. O sea, estamos adelantados una clase. Creo que estoy prometiendo lo que les dije, porque el calendario que tenemos no me iba a permitir dar vacunas y tampoco me iba a permitir dar lo que es anestésicos locales. Y creo que vamos a llegar muy bien a dar todo el temario para que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible y que, bueno, que les vaya muy bien en farmacología. El otro día tomamos examen final y con Patricia, y la verdad que me quedé muy contento. Hubo algunos que dieron muy lindos exámenes y se nos recibió una compañera con 10. Así que hemos quedado muy contentos. Así que bueno, nos veremos el viernes que viene. El viernes que viene sí hay práctico. Y espero, bueno, que haya sido linda la clase de hoy. Profe, Sí. ¿no es viernes? Gracias, profe. No, por favor. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Buen fin de Norberto. Gracias, Cristian. Que lo pasen lindo. Chao, profe. Chao, hasta luego.